En estos versículos que voy a leer a continuación, que están en Génesis 6, del 5 al 6, dice lo siguiente: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Para nuestra fortuna, Noé contaba con el favor de Dios y por eso nos salvó. Cuando leemos en Génesis 6, supuestamente él se arrepintió, pero también dice que le dolió en el corazón. Puede ser que cuando leamos estos textos bíblicos entremos en duda del amor de Dios, pero también en la traducción puede haberse usado la palabra erróneamente. Analizando el significado de la palabra en hebreo, podríamos entender que le dolió, que le dio pesar, que se lamentó, que suspiró profundamente, como les digo anteriormente. Dice en el mismo texto bíblico, le dolió en el corazón. Cuando nosotros o nuestros hijos hacen algo que es para nosotros indebido, nos duele, y también nosotros muchas veces lanzamos un suspiro de desacuerdo. Pero eso no quiere decir que que nos arrepentimos de haberlos traído a este mundo y que por lo tanto vamos a dejarlos a la deriva. Recordemos también lo que dice en Números 23:19. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Debemos creer que el arrepentimiento de Jehová Dios no es lo mismo que en nosotros. Según lo anterior, Jehová puede arrepentirse o lamentarse de sus acciones, pero también nos enseña que puede mantener su carácter, sus propósitos y su promesa para los que hemos decidido ser obedientes. Lo único que Él efectúa es un cambio en el método especial que tenía para algo o para alguien. En el capítulo a continuación nosotros podemos ver que Jehová también se arrepintió o se lamentó de darle el poder a Saúl. Veamos primera de Samuel 15:35. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Jehová se arrepintió de elegir como rey a Saúl, pero su propósito de destruir a Amalek no cambió. Si analizamos el hecho de que Jehová se ha arrepentido, debería ser un aliento para todos nosotros, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, también nosotros podemos arrepentirnos. Pero el arrepentimiento, no es simplemente lamentarnos o tratar de cambiar nuestros pensamientos, sino hacer un giro completo, produciendo una completa y total transformación en nuestra vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Antes de continuar, quiero decirles algo que mejor dicho, tenemos que tener cuidado cuando decimos arrepentimiento y remordimiento, porque eso nos puede confundir. Son similares, pero no son necesariamente lo mismo. Son diferentes en su esencia. Y eso nos puede causar sentimientos de culpa muy fuertes y quizás hasta nos hagamos daño nosotros mismos cuando nos sentimos con remordimiento. Leamos lo que dice en Mateo 27 del 3 al 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego se fue y se ahorcó.
Así como Judas, muchas personas creen que el arrepentimiento debe doler o causarse daño a ellos mismos. La diferencia aquí es que Judas no se arrepintió sinceramente, sino que sintió tristeza y culpa. Por eso él mismo se fue a hacer daño. Algunas personas optan por pagar sus culpas haciendo lo que hizo él, asesinando a su familia, asesinándose ellos mismos. O también hay personas que hacen penitencias como por ejemplo caminar de rodillas hacia un santuario, haciéndose torturas. Hay personas que pagan sus culpas y arrepentimiento ayunando, y no es que quiero decir que ayunar sea malo, sino que muchas veces puede ser que es erróneo. Pero el arrepentimiento en sí no es volver a hacer lo que se hizo y apartarse. Es no hacer lo que se hizo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y al arrepentirnos de haber hecho lo que hicimos, nos apartamos de lo que ofende a nuestro Dios. Al arrepentirnos de nuestros malos actos, el amor se renueva y crece mucho más. Eso es lo que se puede entender. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que sentir que el arrepentimiento que estamos sintiendo realmente vale la pena. Vamos a leer ahora lo que dice en Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentimiento sincero es aceptar nuestra acción y pedirle perdón al ofendido, pero no es solamente sentir culpa por una mala acción, es hacer cambios decisivos. Por eso es el llamado al arrepentimiento del ser humano de corregir su forma de vida, la cual debe a su Creador Jehová, y que se coloque bajo la dependencia de Él. El arrepentimiento es la elección individual para recibir la redención que nos da a través de Jesucristo. Dice en Mateo 4, 16 y 17, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Antes de que Jesús viniera a servir, a llevar su ministerio, Juan el Bautista vino antes que él y también decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto está en Mateo 3 del 1 al 2, y también entonces está cuando Jesús vino, donde decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso lo podemos encontrar en Mateo 4, 16 y 17. A eso que llamaba Juan el Bautista, cuando él decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos está cerca, él venía anunciando la llegada del Mesías, y así mismo siguió Jesús llamando al arrepentimiento de los pecados, pero no a un arrepentimiento de tristeza, sino de un cambio definitivo para alejarse del pecado y vivir en obediencia. También, por lo visto, los habitantes de esos pueblos estaban viviendo en la oscuridad, porque eso es lo que dice en el siguiente capítulo. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz cuando Jesucristo vino. Ha visto una gran luz, estaba en la oscuridad, en la desobediencia, al igual que muchos de nosotros hoy en día estamos en desobediencia. Para entendernos mejor con todo esto, cuando nosotros vivimos sin Cristo en nuestro corazón y vivimos en la oscuridad o en la región del peligro, eso es vivir en la oscuridad. A través de los años se nos viene anunciando el fin, pero como estamos nosotros en la oscuridad y amamos vivir así, somos ciegos a la verdad de Dios, y por mucho que nos hablen de Dios, no vamos a cambiar o no vamos a entender. Y más bien cuando nos hablan de Dios parece una necedad de las personas que nos están hablando de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, las Escrituras. Esto es lo que está escrito.
les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Como podemos ver, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él abre nuestro entendimiento para razonar en la Biblia. Cuando andamos en la oscuridad, nos hundimos en las penas de este mundo y nos sumerge la duda. Por eso es que hoy yo te invito a ti que me estás escuchando, que abras tu corazón a Jesucristo, que aceptes ese regalo de perdón que se recibe con el arrepentimiento sincero al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Dice el siguiente capítulo de Hechos 2, 37 y 38. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro fue muy convincente en su predicación, y esa predicación surgió tanto efecto que todos los que le estaban escuchando le prestaron mucha atención a lo que el apóstol Pedro decía. Tanto así que no lo interrumpían y decidieron convertirse, aceptar el mensaje que él les traía. Ellos estaban muy confundidos porque los maestros de la ley les habían mentido diciéndoles que Jesús era un impostor. Y eso los tenía ciegos, los tenía confundidos, pero se conmovieron hasta sentir las palabras que Pedro les decía, las sintieron en su corazón y decidieron ser convertidos. Decidieron hacer ese cambio en su vida. Pero ahora vamos a ver lo que dice en Hechos 3, 17 y 19. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El apóstol Pedro fue muy caritativo con ellos, y eso mismo nos enseña, que nosotros seamos caritativos con todas esas personas que todavía no han llegado a los pies de Cristo y siguen en la oscuridad. Él los disculpaba por su ignorancia en la palabra, al igual que Cristo también intercedía por los que lo crucificaron, disculpándolos porque Él decía que no sabían lo que estaban haciendo, y lo mismo es lo que está sucediendo ahora. Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, alejándonos de Cristo quizás, o rechazando la palabra de Dios porque no queremos estudiar las Escrituras y no sabemos lo que estamos haciendo. Por eso es que la gente de esos tiempos crucificaron a Jesús. Pero veamos lo que dice para los que ahora estamos viviendo en estos tiempos en Hechos 17, 30 y 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. El arrepentirse de corazón es un acto tierno, humilde y valioso para Dios, amparándonos en su palabra. También nosotros debemos saber que el arrepentimiento es algo que se practica una y otra vez, poniendo nuestra fe en Jesucristo hasta la segunda venida de Él. ¿Por qué una y otra vez? Porque fallamos, porque cometemos errores, porque muchas veces decimos o hacemos cosas que son desagradables a Dios. Por eso el arrepentimiento se debe practicar constantemente, una y otra vez, hasta que Dios decida que Cristo regrese, para entonces poder volver a comenzar y que Él pueda gobernar nuestra vida totalmente. Dice en Hechos 20, 20 y 21, nunca he dejado de anunciarles a ustedes
todas las cosas que les ayudarán a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas a los judíos y a los que no son judíos. Les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Sujetémonos a las promesas que Jehová Dios nos ha dado, que nos ha hecho a través de su palabra, porque es la prueba que tenemos que Él hizo esas promesas y las va a cumplir. Aunque algunas traducciones bíblicas digan que Él se arrepintió de algunos actos, como el de haber elegido a Saúl o haberle dado el poder a Saúl, Dios no se ha arrepentido de sus promesas. Él nunca se ha arrepentido de darnos su amor, su amistad, su sabiduría, su gracia, esos regalos y misericordia que Dios tiene para todos nosotros. Todo eso Él lo da sin arrepentimiento. Recordemos siempre lo que dice en Números 23 y 19, que leímos al comienzo. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Recordemos que Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es verdadero, Él es puro, Él es limpio. Dios es un Dios y un Padre amoroso, y no es entendible para nosotros los humanos muchas veces las cosas que Dios hace. Por eso nosotros tenemos que estar siempre estudiando las Escrituras, aprendiendo cómo es Él, qué es lo que quiere de nosotros, porque es la única forma que nosotros podemos aumentar nuestra fe y creer mucho más en Él. Amén. Padre Jehová que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por ayudarnos a cambiar de opinión. Gracias por aceptar nuestros arrepentimientos, Señor. Gracias por ayudarnos a entender lo que dice tu palabra en Números 23, 19, Señor, que tú no mientes ni cambias de opinión, y que lo que prometes lo vas a cumplir, Padre Santo. Por eso te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que podemos confiar en ti. Gracias, Padre, por darnos el regalo de vida a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso ponemos esta oración en tus preciosas manos, en el divino nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Cada domingo traigo un tema de meditación. Y ese tema de meditación trato que sea, o no es que trato, siempre estoy en oración pidiendo